en medio de la fiesta, en medio del regocijo del pueblo santo, a veces necesitamos entender un poquito más algunas cosas que en principio tal vez no las hemos entendido a cabalidad. Empezaré este mensaje con una pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha prometido a los cristianos en esta vida? ¿Acaso les ha prometido una vida sin problemas? Por supuesto que Dios puede dar bendiciones físicas y materiales inimaginables al cuerpo de Cristo en cualquier momento. Él podría conceder los deseos de todos, haciendo que sus vidas estuvieran libres de problemas. Claro, Dios puede hacer esto y mucho más, pero no lo hace. Es más, nunca prometió que lo haría en esta vida. Podemos escudriñar las Escrituras, pero no podríamos encontrar a ninguna persona piadosa que haya vivido una vida consistente, serena y cómoda. Porque los siervos de Dios, desde Abel hasta Cristo, en el Nuevo Testamento y hasta los tiempos modernos, siempre han experimentado dificultades que parecen contrarias a las promesas de Dios. ¿Cómo es posible esto? Acuérdense que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios siempre cumple lo que promete. Su palabra no puede ser quebrantada. La dificultad se presenta cuando mal interpretamos algunas escrituras, porque muchos suponen que tales escrituras prometen incondicionalmente algo que realmente no prometen nada en absoluto. Por ejemplo, pasemos al siguiente ejemplo, un salmo de David, en el capítulo 34 y versículo 9. Salmos, capítulo 34 y versículo 9. Veamos este ejemplo para ver qué es lo que nos dice acá el rey David. Salmos 34, versículo 9. Dice, temed al Eterno vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pues nada falta a los que le temen. ¿Acaso esto es una promesa incondicional de que nunca tendremos necesidades materiales de ninguna clase? Si así fuera, entonces, ¿cómo podría haber escrito el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo lo que estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para pasar necesidad? ¿Acaso Pablo era la excepción a esta regla? Por supuesto que no, porque hubo momentos en los que Pablo se encontraba en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, y muchos ayunos, y frío y desnudez. Es decir, que Salmos 34:9 que acabamos de leer no es una promesa incondicional de abundancia material. David mismo, autor de estas palabras, se encontró en medio de serios problemas en su vida. Pero el pueblo de Dios debe estar seguro que no le faltará algo que realmente es importante. ¿Importante para qué? ¿Para su comodidad y para disfrutar en forma interrumpida? ¿O más bien es para su eterno beneficio espiritual? Entendamos que el bienestar espiritual eterno a veces requiere pasar por necesidades materiales. ¿Acaso Pablo no dijo en 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 10, 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, es decir, falto de fuerza física, entonces soy fuerte espiritualmente hablando. Esta escritura es correcta. Es decir,
Es muy importante entender que muchos pasajes de la Biblia son declaraciones que expresan no lo que Dios haría incondicionalmente en cada caso ahora, sino lo que Dios puede hacer y le gustaría hacer por nosotros. El cumplimiento siempre está condicionado a que se promueva el plan de Dios y sea de nuestro mejor interés. Dios no siempre especifica exactamente cuándo actuará. Salmos 146, versículos 7 al 9. Salmos 146, versículos 7 al 9. Pasemos allá. Salmos 146, versículos 7 al 9. Dice: hace justicia a los agraviados, da pan a los hambrientos. El Eterno liberta a los cautivos. El Eterno abre los ojos a los ciegos. El Eterno levanta a los caídos. El Eterno ama a los justos. El Eterno guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. En realidad, estos versículos están describiendo la grandeza de Dios. Él es quien hace todas estas cosas. Esa es la clase de Dios que es. Pero Él no lo hace con todos en todos los casos, como podemos observar fácilmente. Él hará lo que considera apropiado, siempre que sea lo mejor para alguna persona. Porque cuando le pedimos algo a Dios, debemos hacerlo con fe, confiando en su sabiduría, en su amor, en su misericordia, en su poder y su cuidado. Mientras tengamos fe, Él hará lo que sea apropiado, lo que sea para el bien de los que están interesados en su salvación, no para cualquiera. No se olviden que Salmo 62, versículo 8, vamos a pasar al siguiente Salmo, Salmo 62, versículo 8, dice, Salmos 62, versículo 8. Por favor, no nos perdamos del contexto que estamos hablando, porque es muy importante. Salmo 62, versículo 8. Dice: esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Es decir, necesitamos confiar en Él en todo momento, porque Él sabe lo que hace, aunque nosotros no lo podamos entender de esa manera. ¿Por qué razón? Aquí está la respuesta. Isaías 55, 9. Ahí tenemos la respuesta a la pregunta que acabamos de hacer. ¿Por qué razón no entendemos lo que Dios hace? Isaías 55, 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios nos ha dado una mente limitada. Por eso no podemos entender todo lo que Dios hace. Esa es la razón. Sabemos que en el antiguo pacto se basaba en promesas físicas únicamente, pero el nuevo pacto es diferente. Sus disposiciones son más importantes, no para esta vida, sino para la venidera. Hebreos capítulo 8 y versículos 6. Hebreos capítulo 8 y versículo 6. Aquí se encuentra una importante escritura que deberíamos leer y debemos leer. Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Cristo Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Bajo el nuevo pacto, lo que más importa no es la comodidad física, ni la riqueza material en esta vida, aunque muchos cristianos la tienen. Lo más importante es la próxima vida y de cómo nos vamos preparando para ella. Eso es lo que le importa a Dios. Dios simplemente no se compromete a otorgar todas las bendiciones físicas en esta vida
a todos los cristianos en todas las circunstancias y en todo momento. Y si no estamos seguros de recibir estas bendiciones físicas en esta vida, tenemos a disposición las bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales. Salmos 84, versículo 11. Salmos 84, versículo 11. Dice, Salmos 84, versículo 11. Porque sol y escudo es el eterno Dios, gracia y gloria dará el Eterno. Dios no niega lo bueno a los que andan en integridad. Es posible que las bendiciones materiales no siempre sean buenas para nosotros, pero las bendiciones del Espíritu y los frutos que produce siempre lo son. El Espíritu Santo es el mejor regalo que hemos recibido de nuestro Padre y siempre está disponible a los que se lo piden. Consideremos esto. Si usted está pasando por alguna prueba, una dificultad o una aflicción, piense en uno de los siguientes aspectos. O Dios no es consciente de las dificultades que usted está enfrentando, o Él está consciente pero no le interesa, o tal vez no es lo suficientemente poderoso para ayudar, o si lo es, se preocupa porque está involucrado de manera activa en todo lo que le sucede en la vida. El deseo más ferviente de Dios es llevarnos a su reino eterno. Por supuesto, también quiere bendecirnos en esta vida, porque muchas escrituras así lo expresan, así lo muestran. Pero si Dios debe tomar una decisión a pesar de lo mucho que ama a su pueblo, su preocupación por nuestro bienestar eterno es tan grande que renunciará a bendecirnos ahora, incluso permitiéndonos sufrir. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Para prueba tenemos acá a 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 6. Veamos qué es lo que dijo el apóstol Pedro. Dice, 1 de Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios siempre hace lo que considera Él necesario para bendecirnos abundantemente después. A veces no entendemos por qué Dios bendice a uno de sus hijos físicamente ahora, mientras que con otros no lo hace. ¿Acaso podemos preguntarle a Dios por qué lo hace? Dios cuenta con una sabiduría ilimitada para que nosotros podamos hacer y podamos saber por qué lo hace. Mientras que nosotros, siendo mortales con una vida efímera, no entendemos por qué. Dios se encuentra comprometido con su plan y lo ha iniciado con el propósito de ampliar su familia en la eternidad. Por eso nuestro futuro es tan importante para Dios que cualquier lección que necesitemos en esta vida o lo que sea necesario para ayudarnos a construir un carácter santo y justo, sin duda Él lo va a hacer. Ningún precio es demasiado grande para Dios. Por eso debemos entender cuán profundo es el amor de Dios, que a veces nos cuesta entender. Y eso también le costó al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, después de haber hablado en relación al Israel físico y espiritual, dijo lo siguiente. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él,
y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. También Dios nos promete que ninguna prueba será mayor de la que podamos soportar, ¿no es cierto? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, nos dice el apóstol Pablo. Así que no debería extrañarnos que Él nos esté probando en el momento que Él considere necesario. No deberíamos sentirnos molestos ni preocupados. Y eso a veces ocurre con los miembros fieles de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, y versículos 12 al 13. Primera de Pedro, capítulo 4, y versículos 12 al 13. Dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esta es una lección muy importante para nosotros, que muchos de nosotros tal vez no lo hemos entendido todavía, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hebreos capítulo 12 y versículo 7. Hebreos capítulo 12 y versículo 7. Aquí nos está hablando de algo también muy importante el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 12 y versículo 7 dice: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Más bien, deberíamos alegrarnos cuando Dios nos disciplina, porque en realidad nos está tratando como a hijos suyos. Es otro principio que debería permanecer en nuestra mente. Proverbios 18, versículo 10, otra escritura importante de este mensaje. Proverbios, capítulo 18 y versículo 10. Dice: Torre fuerte es el nombre del Eterno. Torre fuerte es el nombre del Eterno. A Él correrá el justo y será levantado. A Él correrá el justo y será levantado. Aquí Proverbios no está diciendo que cualquier persona puede ser levantado, no, sino que lo hace con quien Él considera que es justo. ¿Y cómo podemos ser justos delante de Dios? Isaías 26, versículo 7, nos da la respuesta. Isaías, capítulo 26 y versículo 7, dice: El camino del justo es rectitud. Tú, es decir, Dios, eres recto. Pesas el camino del justo. Pesas el camino del justo. Dios está pesando a cada uno de nosotros en su balanza espiritual. ¿Lo sabían? Y por eso Él sabe cuán justos somos o no. Siempre que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos sabemos que son justicia, como nos dice Salmo 119, versículo 172. No se olviden lo que pasó con el nieto de Nabucodonosor. Este es un ejemplo que he querido colocar acá porque lo considero importante. ¿Qué le pasó al nieto de Nabucodonosor, a Belsasar, cuando apareció la escritura en la pared? Cuando él estaba usando los vasos y las copas del templo que habían sido sacados por los babilonios, y la escritura de pronto aparece en la pared y dice: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dios contó su reino y le puso fin. Belsasar fue pesado en la balanza y fue hallado falto. Por eso su reino fue quitado y dado a los medos y persas esa misma noche. Si uno de nosotros también es hallado falto de peso cuando Dios nos pesa en su balanza espiritual, Dios también nos puede remover del reino, exactamente igual como lo hizo con Belsasar físicamente. Pero algunos pueden preguntarse: entonces,
¿Por qué ocurren accidentes, enfermedades y contratiempos graves o fatales de vez en cuando en la vida incluso de sus elegidos? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué alguno de pronto, cuando toma una medicina, se atraganta y se enferma? ¿Por qué? No debemos olvidar que Dios es el Padre perfecto. Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Dios está plenamente consciente en todos los aspectos de la vida de sus hijos. A Él nada se le escapa. David se dio cuenta de esto y por eso escribió lo siguiente. Salmos 139 y versículos 1 al 7. Salmos 139 y versículos 1 al 7. Dice, Salmos 139 y versículos 1 al 7. Oh Eterno, tú me has examinado y conocido. David estaba orando aquí a Dios conscientemente de lo que había hecho con él. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está tu palabra en mi lengua, y he aquí, oh Eterno, tú la sabes toda. Detrás de delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Realmente es una oración muy bella la que aquí hizo David, haciendo entender lo que nosotros necesitamos entender ahora. Jesús declaró que la atención de Dios abarca incluso a las aves del cielo y a los lirios del campo. Esto se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 26 al 29. Y luego añadió un poquito más tarde en Mateo capítulo 10 y versículos 30 al 31 lo siguiente. Mateo capítulo 10, versículos 30 al 31. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No hay comparación, por supuesto, teniendo en cuenta la tremenda inversión que Dios hizo con cada uno de nosotros. Él ha hecho una gran inversión para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Por eso podemos estar seguros de que Dios nos cuida con mucho esmero, aunque a nadie le asegura una vida encantada y placentera, libre de accidentes, de percances y de contratiempos. Dios permite que tales eventos sucedan para nuestro propio bien. Por eso Salomón escribió algo que nosotros no deberíamos olvidar. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 11, que dice, me volví y vi debajo del sol que ni de los ligeros es la carrera, ni la guerra es de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y aquí nosotros, hermanos, estamos involucrados en estas escrituras. Dios no permite que el tiempo y el azar interfieran su propósito en la vida de sus hijos, por supuesto. Él no solo mantiene su distancia y permite que cada evento en nuestras vidas llegue a su propia conclusión natural, incluso cuando nos causa daño. Él siempre está listo para tomar parte en lo que sucede en nuestras vidas. La atenta vigilancia de sus ángeles es parte del cuidado de Dios, que Dios tiene sobre su pueblo.
como dice Salmos 91, versículos 11 al 14. Pasemos allá porque esta escritura también es muy importante. Salmos capítulo 91, versículos 11 al 14. Salmos 91, versículos 11 al 14. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, yo pregunto, ¿qué pasa cuando un accidente automovilístico o alguna enfermedad u otro incidente adverso ocurre repentinamente en la vida del verdadero cristiano? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Acaso los ángeles de Dios están mirando en otra dirección en ese momento? ¿O están distraídos justo cuando ocurre el incidente? De ninguna manera, porque tales eventos no se les escapa ni a Dios ni a sus ángeles, porque Dios tiene todo bajo control, principalmente en lo que ocurre a sus hijos, y Dios a veces permite que esto ocurra. Dios no está limitado por el tiempo, como nosotros lo estamos, porque Él está fuera de la dimensión del tiempo, mientras que nosotros en la tierra solo medimos y contamos, porque si un día para Dios es como 1000 años, lo que para nosotros es una fracción de segundo, para Dios puede ser lo suficientemente largo como para que Él tome cualquier decisión que sea necesaria. Incluso cuando un accidente está ocurriendo en cualquier lugar del planeta. Tenemos una prueba sorprendente de esto, que tal vez muchos de nosotros no lo hemos entendido todavía. Voy a hablar de la prueba de la diferencia de tiempo. En los relatos de la resurrección de Jesús, ahí está la prueba. A las mujeres que lo seguían, después de que Jesucristo resucitó, en un momento no se les permitió acercarse a Él, como consta en la escritura de Juan, capítulo 20 y versículo 17. Sin embargo, poco después, Jesús les permitió tocarlo, como dice Mateo 28, versículo 9. En el primer caso, Jesús resucitado les dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y en el segundo caso, Jesús permitió que abracen sus pies y le adoren. ¿Qué? ¿Acaso uno de los dos pasajes que leímos está equivocado? De ninguna manera. He aquí la respuesta. Jesús subió al Padre a una velocidad muy superior a la luz, y después volvió. Es decir, el concepto de tiempo que nosotros tenemos no es el mismo de Dios. No es el mismo de Dios. Entre estos dos relatos muy cercanos en el tiempo, Jesús ascendió al tercer cielo, fue recibido por el Padre en medio de un acontecimiento trascendental. Quiero pensar eso, que ciertamente no fue nada apresurado, sino que fue tranquilo, porque ambos conversaron y seguramente el Padre estaba muy complacido del sacrificio que acababa de hacer su Hijo, cumpliendo de esa parte la misión que Él le había dado, para luego volver a la tierra. El punto aquí es: ningún evento adverso, ni ningún accidente puede obstaculizar la voluntad de Dios. Porque como afirma Efesios capítulo 1, versículo 11, Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Es decir,
puede hacer todo que resulte para bien de sus elegidos, por mucho que nosotros no lo veamos así, de esa manera, porque ya dijimos que nuestra inteligencia es limitada. Entonces, ¿cuándo es demasiado tarde para Dios? ¿Cuándo es demasiado tarde para Dios? Una de las razones por las que los mortales nos asustamos cuando nos enfrentamos a grandes problemas es que tendemos a verlos desde una perspectiva muy humana solamente. Como seres físicos estamos totalmente conscientes de las limitaciones de todo lo que nos rodea. Sentimos temor de ir más allá de lo que podemos comprender. Así actuamos nosotros. Pero siendo Dios espíritu, Él no conoce limitaciones. Para Dios todo es posible. Es decir, que nunca es demasiado tarde para que Él haga lo que considera apropiado en cada uno de sus hijos. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque Dios tiene en mente algo mucho mejor que nosotros no sabemos. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Sabemos que Dios amaba mucho a Daniel, claro. Daniel, amado, le decía en su libro Dios. Daniel había salido de su casa cuando tenía 7 años y había sido llevado a Babilonia. Y él nunca pudo volver a ver a sus padres. Él se quedó allá. Fue seleccionado como uno de los príncipes de Israel. Pero Dios permitió que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. ¿Pero qué está pasando con Dios? ¿Acaso Daniel no era fiel? ¿Acaso Daniel no era amado de Dios? ¿Por qué Dios permitió que fuera arrojado al foso de los leones? Porque Dios tenía otro propósito para él. Porque Dios tenía en mente algo mucho mejor para Daniel. Y se acuerdan también de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. De pronto, Nabucodonosor decide levantar una estatua grande. Y dicen los sátrapas, todos tienen que inclinarse y dar reverencia a esta estatua. Y los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a hacerlo. Nosotros no nos vamos a inclinar a él. Nosotros nos vamos a inclinar solamente ante Dios, ante nadie más. Entonces ellos, pese a que fueron fieles, pese a que Dios le agradó lo que ellos hicieron, permitió que fueran arrojados en un horno de fuego 7 veces más caliente de lo habitual. ¿Qué? ¿Acaso a Dios no le agradó su fidelidad que mostraron estos 3 jóvenes? Por supuesto que sí. Pero ¿saben una cosa? Dios tenía en mente algo mucho mejor para ellos. También el profeta Jeremías. Estoy poniendo ejemplos rápidos porque podríamos poner muchos más. El profeta Jeremías fue lanzado al fondo de un lodo sanitario. El rey tenía sus profetas, falsos profetas. Él preguntaba a los falsos profetas, decía, ¿qué va a pasar pronto? Nada, oh rey, nada, no va a ocurrir nada. Puedes estar tranquilo. Pero Jeremías decía, no va a ser así. Entonces ya nos tiene muy preocupado. Échenlo en el lodo sanitario, en una cisterna, en una cámara séptica que le llegaba hasta el cuello, para que él se asfixie, como nos dice Jeremías 38 en los versículos 6 al 13. ¿Qué? ¿Acaso Jeremías no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios? Por supuesto que sí, pero Dios tenía un plan mucho mejor para él. El apóstol Pablo
No fue liberado de los encarcelamientos, de los naufragios, de las privaciones y muchas otras dificultades, hasta que se metió por primera vez en ellos, como nos dice 2 de Corintios en el capítulo 11 y versículos 23 al 27. ¿Acaso Pablo no era fiel a Dios? ¿Acaso Pablo estaba desobedeciendo a Dios? ¿Acaso Pablo no le obedecía incondicionalmente, cueste lo que cueste? Por supuesto. Sin embargo, permitió que Pablo sufra todas estas situaciones difíciles. Estos siervos de Dios pasaron por muchas situaciones difíciles, porque nunca es demasiado tarde para Dios que haga su voluntad. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Por eso cuando ocurre algo en el pueblo de Dios, no lo entendemos. Cuando se le informó a Jesús que su amado amigo Lázaro estaba muy enfermo, mientras él se encontraba con sus discípulos en el Jordán, Jesús no se apresuró a estar con él. Jesús se quedó donde estaba 2 días más. Y en ese tiempo Lázaro precisamente murió, como nos dice Juan en el capítulo 11 y versículos 5 al 6. Tal vez algunos hayan estado pensando en medio de sus discípulos: pobre Lázaro. ¿Acaso significa que era demasiado tarde para que Jesús lo ayudara? Si Jesús se quedó 2 días más ahí, entonces Jesús no estaba consciente que Lázaro necesitaba su ayuda. Por supuesto que necesitaba. Porque cuando Jesús finalmente llegó, resucitó a Lázaro de entre los muertos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ni la muerte es capaz de obstaculizar el propósito de Dios. Ni la muerte es capaz de obstaculizar el propósito de Dios. Él se atrasó a propósito, porque esa enfermedad no era para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y eso es lo que ocurrió después en los días venideros, y nosotros ya conocemos qué es lo que aconteció entonces. En conclusión y para terminar este mensaje, ¿se han preguntado por qué estamos celebrando la fiesta de esta manera? ¿Por qué nos regocijamos estando aislados y no juntos como lo hemos hecho por más de 25 años atrás? Porque Dios tiene en mente algo mucho mejor también para nosotros. Por eso, por mucho que no lo veamos así, porque la profecía y la visión divina no es única. Solo el Creador tiene una total comprensión de nuestra situación actual. Dios tiene una sabiduría tan grande que voy a asimilar como si fuera una esfera de 360 grados en cualquier dirección, sea de frente o detrás, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en cualquier dirección. Dios tiene una visión completa de la profecía, mientras que nosotros no, porque nosotros apenas tenemos desde un pequeño rincón, si es que vale el término, una pequeña visión de unos pocos grados para ver lo que pasa con la profecía y con el propósito divino. Pero Dios no. Él sabe muchísimo más que nosotros. No hay comparación. Por eso no entendemos por qué sufrimos, no entendemos por qué nos ocurren a veces inconvenientes, no entendemos por qué a veces tenemos situaciones difíciles que enfrentar. Por eso debemos aprender todo lo que Dios le place hacer con nuestras vidas. Debemos aceptar lo que Dios hace con nuestras vidas, porque siempre que lo haga,
será para nuestro propio bien. Así no lo veamos de esa manera. Así tengamos que sufrir mucho más todavía, porque nosotros no conocemos el propósito de Dios, que está mucho más allá, que es mucho más grande, porque es ilimitado. Porque cualquier lección que necesitamos en esta vida, Él nos las dará para ayudarnos a edificar juicio, lealtad, santidad y carácter justo. Esa es la razón más importante, en lugar de tener comodidades físicas en esta vida. Dios siempre está dispuesto a darnos lo que es bueno para nosotros. Él siempre va a estar dispuesto, porque esa es la voluntad para con sus hijos fieles, llamados y escogidos.